Ya, mis estimados, a ver, compartimos justamente la presentación. Me dicen si se nota y damos inicio. Se ve, ¿verdad? Ya, mis estimados, cualquier consulta que tengan, por favor, estoy presto a responder. Pueden interrumpirme en cualquier momento de la disertación, ya si es que tienen alguna duda o algún comentario. Vamos a hablar sobre los aspectos hidráulicos de los sistemas de riego presurizado. Esto es necesario abarcarlo por el tema de que nos va a ayudar al tema de los diseños ya, ¿no? Tanto de un riego por aspersión, un riego localizado. Mis estimados, mil disculpas por la voz, estoy un poco delicado de salud, este frío está tremendo en todo lado, entonces hay que nomás cuidarse. Bien, habíamos hablado justamente del tema de aspersión. A ver, vamos a hacer esto. Que habíamos dicho que uno de los métodos más empleados justamente es el riego por aspersión, ¿no? El riego por aspersión ya es antiguo, es desde tiempos que se viene usando. ¿Con qué finalidad se lo ha hecho? Con la finalidad de hacer una simulación artificial de una lluvia, ¿no? O una lluvia artificial, decimos. Ese es el propósito de la aspersión. Pero como ven en la imagen, esa dispersión de gotas de agua que genera un aspersor engloba todo un estudio, ¿no? Y generalmente también entra muchos aspectos hidráulicos para el tema de poder abarcar o realizar un riego adecuado en un sector, ¿no? Entonces, mis estimados, hay que tener mucho cuidado a la hora de hacer la implementación de un riego por aspersión. Estamos empezando por riego por aspersión. Entonces, justamente esto conlleva a diferentes acciones, ¿no? El cual tranquilamente podemos decir que engloba un tema hidráulico, varios componentes hidráulicos, ¿no? Eh, estas gotas que ven deben tener un rango ideal de trabajo, ¿no? Para poder generar gotas que sean uniformes y a la vez también se tenga una buena eficiencia del tema del riego, ¿no? Entonces, como les decía anteriormente, ya todos los sistemas tienen algo en común, ¿no? Cuando hablamos de una distribución, de una parcela, de riego parcelario, ya habíamos hablado de la unidad de bombeo, de la línea o tubería principal que nacía de la unidad de bombeo, la línea o tubería secundaria que nace de la línea o tubería principal. Propiamente luego están los laterales o ramales de riego que son parte o que prácticamente inician, ¿no? En la línea de tubería secundaria. Luego tenemos los portaaspersores y aspersores. De manera general habíamos hablado que también tenemos que tenemos estos equipos que son para medir justamente la presión, ¿no? Estos instrumentos, herramientas, ¿no? Equipos que son conocidos como los manómetros con glicerina, que pueden ser parte de la instalación, ya ahí está con una T, por ejemplo, o bien pueden ser usados mediante una aguja de manómetro directamente a la boquilla del aspersor, ¿no? Entonces, cualquiera de los dos se puede registrar para ver el tema de presiones dentro de un sistema, ¿no? Y estas pueden estar implementados en diferentes sectores de la red de tuberías, les decía, a la salida justamente de los equipos de bombeo, ¿no? También habíamos hablado un poquito, recordando, de la distribución de tuberías o de la red de tuberías a nivel de parcela, ¿no? Tenemos una línea principal que puede ser de diferentes materiales. Eso también repercute mucho en el tema de pérdidas de presión dentro de estas líneas, ¿no? Generalmente, o bueno, actualmente el más empleado en nuestros medios son las tuberías de polietileno, ¿no? O los comúnmente conocidos como tuberías de politubo, ¿no? Politubos en este caso. Y también habíamos dicho que estas tienen una gran variedad de especificaciones técnicas igual, al igual que de la procedencia del material, ¿no? Que pueden ser de material reciclado, material virgen, mucho dependiendo de esquema de alta presión, mucho dependiendo del uso que se le va a dar, ¿no? Cuando se habla de sistemas de riego, por ejemplo, pueden ser politubos reciclados, ¿no? Pero para que tenga una mayor duración, siempre se recomienda que estos sean enterrados, si es que usamos tuberías de polietileno reciclados en este caso. Los que son de esquema o de alta densidad, también como lo conocen en algunos sectores, eh,
se adaptan mejor, ¿no? En la superficie. Estos tranquilamente pueden ser instalados sobre la superficie. Entonces, mucho depende, habíamos dicho, del uso que vamos a dar. Luego habíamos dicho de la línea principal, nacen las líneas secundarias, que tiene diferentes accesorios que pueden ser implementados, ¿no? Ahí está un collarín o una abrazadera. En otra imagen a la izquierda está con una T. Mucho depende del material que se va a usar, pero obviamente estos también repercuten en las pérdidas de presión localizadas, como podemos llamarlo, ¿no? Cuando hablamos de pérdidas de presión o de carga localizadas, da referencia justamente a las pérdidas por los accesorios que implementamos en una red de tuberías para un sistema de riego parcelario. ¿Ya? Habíamos ahí está, ¿no? La T está una instalación superficial o bien una línea enterrada. Cuando usamos tuberías PVC, el gran inconveniente es que estos sí o sí requieren unos acoples o unas coplas PVC también, ¿no? Y se hace un poco moroso a cada 6 metros estar haciendo la implementación de estos, ¿no? Es por eso que se opta por usar más tuberías de polietileno en este caso, ¿ya? Les he mostrado las diferentes implementaciones, instalaciones que se puede hacer en campo. Esta es una tubería secundaria de la cual están haciendo ya una lateral o un lateral o ramal de riego en este caso, ¿no? Y puede haber diferentes laterales o ramales, mucho dependiendo del espacio entre laterales que tenemos que hacer el diseño. El diseño va a demarcar en este caso a cuántos metros vamos a separar cada lateral o ramal de riego, ¿no? Ahí está, siempre dejamos una conexión para el tema de la implementación de manómetros, eso es muy importante cuando hacemos este tipo de instalación, ¿no? Y ahí está justamente en alfalfa, ¿no? Forrajeras, a cada cierta distancia están las salidas para los laterales. Estos se pueden tranquilamente conectar y desmontar para la época de la cosecha, ¿no? Bien, también hemos hablado que este tipo de accesorios o herramientas que son conocidos como broca paletas son herramientas bastante útiles para el tema de la implementación tanto, ¿no? de los laterales como los portaaspersores, ya que es sencillo, ¿no? Se hace una perforación y sobre esa perforación se implementan los collarines o abrazaderas, es justamente ese accesorio de color negro que están viendo en la imagen, sobre la cual se pueden poner tranquilamente los portaaspersores y finalmente los aspersores, ¿no? Ahí está la imagen justamente. Entonces habíamos hablado de eso, ¿no? Es muy importante demarcar el espacio entre aspersores y el espacio entre laterales que tenemos que poner, ¿no? Puede ser instalaciones fijas, hemos dicho, donde todo está prácticamente enterrado y solo los portaaspersores son visibles, ¿no? Tranquilamente se puede hacer con este tipo de conexión. Ya hay, por ejemplo, productores que implementan toda la red de tuberías enterrada, ¿no? Dentro del suelo y simplemente tienen esas salidas donde ponemos los portaaspersores, como está en la imagen, ¿no? Se está poniendo ahí el portaaspersor. Entonces, tranquilamente podemos ponerla y luego sacarla una vez que se hace el riego y en esa parcela está inotable, no hay accesorios saliendo, ¿no? Incluso ponen algunas pequeñas cámaras alrededor de estas salidas para los portaaspersores. Ahí está, ¿no? Miren, bien inotable, solo está la salida para poner el portaaspersor en el lugar. Entonces nosotros sacamos el tapón, que es el que podemos ponerlo para que no entren impurezas al lugar. Instalamos el portaaspersor y luego, una vez que terminemos de regar, también sacamos los portaaspersores con los aspersores y ponemos los tapones, ¿no? Se puede manejar de esa manera. Ya. Entonces, se puede hacer eso. Ahora viene algo muy importante. Hemos hablado del tipo de fuente de agua, hemos hablado de las unidades de presión, los equipos de bombeo, formas de captar agua. Hemos hablado de la red de tuberías, que es la línea principal, la línea secundaria y los laterales. Recuerden que eso es muy importante a la hora de que empecemos a hacer el diseño, ¿no? Es bien importante saber que la distribución básica, ¿no? Normalmente es de una unidad de bombeo o bien puede ser una fuente de presión. Habíamos dicho que en el sector de los valles es suficiente poner un estanque de agua en la parte alta y eso genera una determinada presión manométrica, nosotros le decimos, ¿no? En términos hidráulicos. Entonces, esa presión es necesaria para el tema del funcionamiento de los emisores, ¿ya? Ahora vamos a entrar a la elección justamente de los emisores de riego, en este caso de los aspersores de riego. Y hay que saber
que justamente para esto es necesario considerar algunos factores que son muy importantes, ¿no? Para empezar, los aspersores, generalmente, yo digo casi todos los aspersores, ¿no? Tienen un movimiento circular, ¿no? Abarcan una superficie circular, ¿no? Entonces, en toda esa superficie circular, por ejemplo, que puede estar delimitado por un alcance de riego, ¿no? O un máximo alcance de riego, ya se genera una determinada precipitación artificial, el cual puede ser variable conforme a la localización o conforme a la distribución o al modelo de distribución justamente del agua generado por el aspersor, ¿no? Entonces, algo bien importante, no se nota muy bien en este esquema que está en la parte baja, pero es muy importante considerar, es el tipo de humedad que generamos en el suelo, ¿no? Que de manera correcta se dice, ¿no? Que debería ser de manera triangular la humedad en el suelo, es decir, una mayor humedad cerca al aspersor y conforme se va alejando del aspersor, esa humedad va reduciendo. Entonces se tiene una distribución o una humedad de tipo triangular en el sector, ¿no? Entonces, cuando hablemos en la última unidad, por ejemplo, de evaluación de riego parcelario en este caso, vamos a ver los diferentes tipos de modelos de distribución que se genera. Otro de los modelos que es muy visto en campo es el tema, el tipo rosquilla, le dicen, ¿no? Que generalmente no es una distribución triangular. Son sectores donde tienen mayor humedad y otros sectores con menor, generando como una forma de rosquilla, ¿no? En el suelo. Entonces, por ejemplo, esa no se considera como adecuada para el riego, ¿no? Se considera más adecuada la tipo triangular porque esta te permite hacer un solape o traslape, técnicamente dicho, con otro aspersor. Entonces, recuerden, les decía a un inicio, un solo aspersor no trabaja bien. Perdón, es importante siempre considerar un trabajo de aspersores en bloque, ¿no? Eso es importante considerar, mis estimados. Entonces, una distribución, yo digo óptima, eficiente, sería tener una distribución triangular como está en la imagen, ¿no? Esto me permite hacer un solape con otro aspersor y tener una mayor uniformidad, porque esta es la razón por la cual no podemos tener en un riego por aspersión el 100%, por ejemplo, ¿no? El 100% de la uniformidad de riego, porque hacer que en el perfil del suelo se genere una humedad rectangular es muy complicado, pero estas formas triangulares, ¿no? Podemos jugar la separación entre estas humedades que son en forma triangular, tratar de acercar más. Es por eso que dicen, pues, que cuando los aspersores están más cerca, pueden llegar a generar una mayor uniformidad de riego. Eso dice la bibliografía. Por esta razón, ¿no? Por la humedad triangular. Pero haciendo, por ejemplo, pruebas de campo, ya yo tengo tesistas que, bueno, ahora ya son colegas, ingenieros que también están dentro de justamente el diplomado. Hemos visto, por ejemplo, en campo algo bien interesante. No es juntar por juntar el espacio entre aspersores o entre los laterales. Aquí hay dificultades que vienen propiamente dicho por las características hidráulicas. El grosor de las gotas, las boquillas, la presión, el caudal. Son tantos factores, el viento, que van a influir. Entonces, no necesariamente acercando los aspersores llegamos a obtener una buena uniformidad. Pero todo esto lo vamos a desglosar de una mejor forma en la última unidad que vamos a ver sobre temas de evaluación de riesgo, ¿ya? Entonces, para empezar antes a hablar sobre cómo debemos elegir un aspersor, quiero que englobemos o distribuyamos, digo yo, que se distribuya de esta manera el tema de la elección de los aspersores. De manera general, tenemos aspersores de reacción. En el mercado, les hablo en nuestro medio, aquí en Bolivia, ¿no? Aspersores de reacción, aspersores de impacto o de golpe y aspersores emergentes o de turbina. Son las tres familias más grandes con las que trabajamos en nuestro medio y en diferentes proyectos, ¿no? Ahora, cada uno de estos vamos a ir viendo. Yo lo voy a decir cuáles son los aspersores de reacción, cuáles son de impacto. Pero los de impacto ya ustedes conocen, son los aspersores más antiguos que funcionan a golpe, ¿no? Perdón, vamos a tener, aprovechando también esto, una práctica, justamente aprovechando que tenemos el módulo de riegos, que es parte de la carrera, ¿no? Entonces, en este módulo de riegos nos
tenemos una distribución de sistemas de riego, tanto localizados, aspersión. Y vamos a hacer este tipo de demostración y pruebas hidráulicas en el funcionamiento justamente de estos aspersores o emisores, ¿no? Eso adelantando un poquito. Entonces, tenemos aspersores de reacción, aspersores de impacto o de golpe y aspersores o de turbina. Este último grupo es muy interesante, ¿no? Son los que son usados prácticamente en el riego de jardinería, que no es un tema ya muy alejado, ¿no? Hay varios ingenieros agrónomos, incluso que vienen trabajando ya en el tema del uso de estos aspersores emergentes o de turbina justamente para el riego de jardinería, de jardines, de pastizales, ¿no? Entonces, esto igual lo voy a mencionar, ¿no? Es importante mencionarlo, lo voy a describir más adelante, ¿no? Entonces, cuando hablamos de estos aspersores, antes yo me animo a decir, voy a hacer un plus, ¿no? Una pequeña pausa justamente con el tipo de suelo. Yo sé que esto lo han visto ya en el anterior módulo, en el tema de diseño agronómico, y es que es importante saber que cada conocimiento, cada aspecto, cada módulo siempre contribuye, ¿no? De alguna manera al siguiente módulo. Entonces, en este caso, por ejemplo, cuando yo les hablo de tipo de suelo, para mí es muy importante saber para la del aspersor que yo voy a generar. ¿Por qué razón? ¿Por qué es importante? Porque ustedes saben que el suelo tiene un proceso de infiltración, tiene un soporte, un grado de infiltración del agua, ¿no? En cualquier superficie y los suelos no son iguales. Un suelo puede ser muy distinto a otro tipo de suelo, ¿no? Con un diferente cultivo. ¿Por qué? Por la preparación mismo, incluso, ¿no? Del suelo, la textura del suelo, la estructura que tiene el suelo. Entonces, esto repercute mucho también, ¿no? Yo me animo a decir, en el tema de la elección de un aspersor o de un emisor de riego en este caso. ¿Por qué? Principalmente, como yo sé que les haya mencionado el ingeniero Diego Toller en el anterior módulo, el tema de infiltración, por ejemplo, tiene una unidad, ¿no? Que generalmente es conocido como la velocidad de infiltración, infiltración básica, ¿no? Generalmente sus datos están en milímetros, ¿no? Milímetros hora. Entonces, el suelo puede soportar una determinada infiltración básica, ¿no? Infiltración básica. Ejemplo, 10 milímetros puede ser, 10 milímetros por hora. Ese es el grado de soporte de un suelo. Y si ustedes exceden, ¿no? Eh, ese límite de infiltración en el suelo, es por eso que se tiende a tener encharcamiento, ¿no? En un sector, porque empezamos a saturar el suelo de agua. Los aspersores, cuando hablamos, también tienen, ¿no? Un concepto, un término que se le conoce como precipitación artificial o también pluviometría, ¿no? Y esta pluviometría también es determinado en milímetros hora. Entonces, esto me ayuda, por ejemplo, a poder hacer la elección de un aspersor o de un determinado emisor. ¿En qué sentido? Por ejemplo, si mi aspersor tiene una precipitación de 7 milímetros por hora y mi suelo tiene una infiltración básica de 10 milímetros por hora, entonces la precipitación es menor al proceso de infiltración, por tanto ese suelo no se va a encharcar, ¿no? Pero si mi aspersor genera una precipitación, una pluviometría mayor, ¿no? Que lo que es el proceso de infiltración, ahí tenemos problemas de encharcamiento, no se va a saturar ese suelo. Entonces, es algo que hay que ver a la hora de hacer la elección justamente de un determinado emisor para un riego. Ahora, me dirán algunos, yo sé que hay muchos proyectistas aquí, pero eso tranquilamente se puede. Es cierto, hay técnicas para controlar justamente en el tema de tiempos. Se pueden reducir tiempos. Por ejemplo, yo aquí tengo que regar 2 horas, digamos, un ejemplo, 2 horas a un determinado cultivo con el aspersor, pero sé que mi precipitación o pluviometría es mayor a la tasa de infiltración, entonces puedo ir reduciendo tiempos, ¿no? Pero no necesariamente tendría que ser lo correcto, ¿no? Es por eso que uno de los factores es importante considerar el tema de la precipitación y también la infiltración del suelo. Entonces, hay tablas como estas, ¿no? Actualmente estas tablas son actualizadas ya en diferentes investigaciones y justamente eso lo voy a adjuntar en un manual que lo he realizado para hacer el diseño de riego parcelario, que lo vamos a subir a la plataforma igual y lo van a tener disponible, donde hay una mayor
variedad de estudios para diferentes texturas, ¿no? Porque sabemos que los suelos tranquilamente pueden tener una determinada velocidad de infiltración conforme a la textura que presenta. No me animo a decir que es exacto esto, pero nos da referencia, ¿no? Y actualmente se tiene un estudio mayor de esto que lo vamos a poner en el manual, ¿no? En la plataforma justamente como un material de estudio extra. Entonces, esto es bien importante, el tema de considerar las infiltraciones en el suelo. Esta distribución que ustedes están viendo, justamente este es un aspersor de impacto o de golpe, ya es así conocido por el resorte que tiene. Todos los aspersores de impacto o de golpe tienen un resorte, ¿no? Y tienen un brazo que justamente se mueve con el resorte, con el efecto del resorte y el efecto del chorro de agua que sale por el aspersor, ¿no? Entonces, esta distribución, por ejemplo, tiene que ser tranquilamente registrada mediante una precipitación artificial o pluviometría, como decimos. Les decía, puede estar registrado tranquilamente en milímetros hora, ¿no? De eso que les decía, no es bueno que trabaje un aspersor solo, por lo menos unos 4 aspersores deberíamos poner para poder generar este efecto de solape o traslape entre estos 4 aspersores, ¿no? Y de manera puntual se puede calcular la pluviometría mediante el caudal sobre la superficie, ¿no? El caudal en litros hora y la superficie obviamente en metros cuadrados. Y esa superficie está prácticamente determinado por el espacio tanto entre aspersores que vamos a usar y también el espacio entre los laterales, ¿no? Dentro de nuestro diseño. Entonces, esa pluviometría, que es en milímetros hora, vuelvo a decir, es un estudio muy importante, ¿no? Entonces, yo tranquilamente puedo elegir un aspersor, ¿no? Un aspersor y puedo saber su caudal y divido entre la superficie a la cual quiero distribuir yo, el cual tiene una técnica de separación que lo vamos a ver dentro del diseño y rápidamente puedo calcular o determinar la pluviometría de cada aspersor porque solo es haciendo una división entre el caudal del aspersor y la superficie. Ahora, me dirán, si yo uso 4 aspersores, ¿tengo que multiplicar por 4 o sumar los 4 caudales? No. En este caso, la zona de evaluación, siempre digo, está entre 4 aspersores. Por tanto, cada aspersor genera una cuarta luna, ¿no? Así podemos decir una cuarta luna o un cuarto giro, ¿no? Del círculo, de la circunferencia entera, en este caso, que genera. Entonces, si sumamos los 4 aspersores, hace un caudal entero, ¿no? La distribución. Es por eso que simplemente se considera con el caudal del aspersor sobre la superficie en metros cuadrados que generamos entre espacio entre aspersores y el espacio entre laterales. ¿Ya? Eso, mis estimados, para un poquito recordar, no sé si esto lo han visto en el diseño agronómico, pero esto es del diseño hidráulico también, ¿no? Porque esto conlleva a la elección de los aspersores y a la distribución justamente en la parcela, tanto de los aspersores y los laterales de riego. Ya, ahora sí, es necesario considerar, les había dicho, aspectos hidráulicos. Y estos aspectos hidráulicos, mis estimados, ¿no? Yo me animo a decir, cuando hablamos de aspersores, son tres de manera puntual y principal, los cuales pueden ser la presión de trabajo, esto ya lo había dicho anteriormente, el caudal emitido y el diámetro mojado, ¿no? La presión de trabajo del emisor, es decir, con qué presión trabaja idealmente. El caudal es la cantidad de agua que va a generar en un determinado tiempo a esa presión de trabajo. Y el diámetro mojado que vuelvo a decir, ¿no? Nos da referencia de los alcances que va a tener el aspersor en temas de riego y también la humedad que va a generar, ¿no? En el sector. Eso es bien importante a la hora de hacer los estudios, ¿no? Después están los índices de grosor de gota que podemos generar, incluso las boquillas. Son tantos factores que podemos ver o características, pero de manera puntual me animo a decir, incluso un productor cuando debe o quiere comprar un aspersor, ¿no? Aspersores para el riego de sus parcelas, debería considerar por lo menos estos tres aspectos que son principales, ¿no? Principales. Cada uno de estos aspersores que vamos a ir mostrando tiene su respectivo catálogo, ¿no? Yo enseguida voy a mostrar estos catálogos que usan las empresas, porque obviamente son aspersores de marca, me animo a decir. Uno de los usados, ¿no? Mm, Bastante en el tema de proyectos, diferentes proyectos que se hacen, es justamente esta, ¿no? La Mini Wobbler,
que vuelvo a decir, a ver, si hablamos de tipos de aspersores, esto está dentro del grupo de aspersores de reacción, por ejemplo. Ya no son aspersor de golpe o de impacto, son aspersores de reacción, porque reaccionan a la presión con la que viene el agua y debido a los canales de boquillas, voy a decir que tiene, ¿no? Hacen que el aspersor gire. Esta tiene sus ventajas, pero también como tiene sus desventajas. Una de sus grandes ventajas, siempre digo y con experiencia hablo esto, es la distribución que genera a la hora del riego. Yo me animo a decir que los aspersores de reacción son mucho mejores en temas de distribución de agua, uniformidad de riego, que los aspersores de impacto de golpe, ¿no? Por la forma de distribución que genera, por las gotas que genera. O sea, pero vuelvo a decir, siempre es importante considerar el tema de presión. Es por eso que en esta tablita yo estoy presentando como ejemplo las tres características hidráulicas: presión de trabajo, caudal y el diámetro aproximado, que es muy importante trabajar, ¿no? Ahora, cuando ya veamos los catálogos, vamos a ver un sinfín de datos, rangos, ¿no? Que son necesarios, pero aquí estoy tomando promedios con las que generalmente se trabajan este tipo de emisores, ¿no? Por ejemplo, la Mini Googlers es de la marca Zeninger, que es una empresa que está revolucionando en el tema de emisores, ¿ya? Obviamente es de procedencia americana, son americanos estos aspersores, ¿ya? Son aspersores de reacción, el ingreso es de media pulgada, ¿ya? Estas también pueden esto se instala como están viendo en esa posición, ¿no? Es de abajo hacia arriba, pero he visto en instalaciones, hay otro tipo de modelos que justamente son los mismos, ¿no? Que los mini bubblers que se implementan de arriba hacia abajo, que tranquilamente puede ser usado incluso para viveros forestales. No lo vamos a ver eso en su catálogo, pero es bien importante considerar. Vuelvo a decir, todo expresor, a mi parecer, siempre es bueno, ¿no? No puedo decir que hay expresores malos. Malo es que no manejemos el tema de las características hidráulicas de manera correcta. Malo es que no sepamos la presión de trabajo ideal, ¿no? De este aspersor. Al igual que nosotros tenemos un límite de presión, ¿no? Con la cual podemos trabajar, o sea, un límite de fuerza con la que podemos trabajar, estos aspersores también tienen un rango ideal para un correcto funcionamiento, ¿no? Entonces yo he visto muchos productores que dicen, esos aspersores no riegan bien, no sirven, ¿no? Pero muchas veces, ¿por qué no sirven? ¿Por qué no sirven? Entonces hay que aquí ver el aspecto ya hidráulico, ¿no? O sea, se hablaría toda una maestría, haríamos solo estudiando el tipo de los aspersores. Mis estimados, por favor, ¿se está escuchando? Sí, que se está escuchando. Ya, muchas gracias, porque a veces siento que estoy solo y ya no hay nadie. Si tienen consultas, por favor, no duden en interrumpir. Bien, mis estimados, sigamos entonces. Entonces, este tipo, por ejemplo, de aspersores, la Mini Wobble, son ideales por el tema de la presión que maneja para el funcionamiento. Ahora, dentro de su uso, yo sé que varios de ustedes deben tener mucha experiencia en el tema de cómo es su uso, ¿no? Y algunos incluso he visto profesionales que dicen esos aspersores no funcionan bien, ¿no? ¿Por qué? Por el tema de la humedad o las láminas que generan en el suelo. Ese es otro aspecto muy importante, me animo a decir. Ustedes cuando hacen el diseño agronómico, por ejemplo, en el terremódulo me han sacado láminas, ¿no? Han sacado láminas de riego, 10 milímetros, 20 milímetros de riego, pero en la realidad, ¿no? Esos diseños agronómicos que ustedes hacen se lo debe relacionar con un determinado emisor. Y ahora, muchas veces, por ejemplo, podemos sacar 10 milímetros de lámina de riego, pero en el campo no se cumple ya esos 10 milímetros. Vuelvo a decir, aquí un aspecto importante es el tipo de suelo, textura que tenemos, ¿no? Entonces, incluso la distribución de este aspersor pequeño que están viendo, que tranquilamente puede ser usado para el tema de hortalizas a campo abierto, incluso papa se ha producido con esto, ¿no? Pero vuelvo a decir, aquí es importante.
Se cortó. Mis estimados, ¿logran escucharme? Hola, hola, ¿logran escucharme? Y pues aquí se escucha, pero no se ve la pantalla. Sí, creo que he tenido un problema, ¿no? De repente mi pantalla se ha puesto oscura, oscura y no logro ver absolutamente nada, pero sí estoy escuchando el audio, ¿no? Mis estimados, nos daremos unos minutos, voy a volver a reiniciar todo y por favor, volvemos a conectarnos, les rogaré. ¿Ya? Muchas gracias.
el caudal y el diámetro aproximado, justamente, ¿ya? Entonces, este es, por ejemplo, un aspersor de reacción. Mucho depende del diseño que se va a realizar para este dentro de su aplicación, ¿no? O dentro de su uso, justamente dentro de la parcela. Entonces, uno de los grandes problemas que yo he visto de este tipo de aspersores de reacción en campo, no sé si les ha pasado a ustedes, es que la mayoría de las veces, por ejemplo, dicen que estos aspersores no riegan, ¿no? O no generan la humedad que al productor le gusta ver. Muchas veces el productor está acostumbrado a ver una gran cantidad de agua en el suelo, en la tierra, ¿no? En la parcela. Para él, eso es un correcto riego para los productores. En la mayoría de los casos, no digo que en todas, ¿no? Pero en la mayoría de los casos, tener un suelo completamente inundado es como un sinónimo de un correcto riego para el productor. Entonces, cuando vemos este tipo de aspersores, ven que el suelo apenas se está mojando, ¿no? Apenas se está mojando. Y ese es otro factor que también hay que cambiar dentro de lo que es la ideología de producción. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos diseños de tiempos de riego, frecuencias, ¿no? Justamente con este tipo de emisores, ¿no? Tranquilamente nos sale incluso 3, 4 horas de riego, ¿no? Entonces, muchas veces el productor no cumple esa cantidad de horas que tendría que ser. ¿Por qué? Vuelvo a decir, en la mayoría de los casos está acostumbrado en hacer el riego de manera rápida, inundándolo y viendo una gran cantidad de agua, ¿no? Vuelvo a decir, eso puede ser un sinónimo de un buen riego para muchos productores. Pero cuando usamos este tipo de aspersores, vuelvo a decir, el tema de diseño que hagamos es crucial, ¿no? Es bien importante. Me ha tocado ser evaluador de diferentes proyectos. Entonces ahí yo veo, por ejemplo, dice aspersor, uso de aspersor mini Wobbler, por ejemplo, en uno de los proyectos que veo, ¿no? Tiempo de riego, dice media hora, día por medio. A unos dicen 40 minutos tiempo de riego, día por medio, es decir, hoy día se riega 40 minutos, mañana no, y al día siguiente volvemos a regar 40 minutos. Pero bueno, tal vez alguien dice, estaría bien 40 minutos día por medio, pero muchas veces la experiencia te hace ver algunos factores, ¿no? Y justamente está en el tipo de distribución de agua de estos emisores. Yo sé que con 30 40 minutos esto ni siquiera voy a tener unos 2 milímetros o 3 milímetros de humedad en el suelo. Es bien complicado, ¿no? No voy a tener ese tipo de humedad y no voy a poder abarcar la zona radicular, por más que sea día por medio el tema del riego, ¿no? Entonces son factores que hay que ver muy bien, tomarlo muy en cuenta cuando hacemos justamente el diseño, ¿no? En la elección de los emisores, la lámina que vamos a generar, el tiempo que debemos hacer de riego usando estos aspersores. Es bien importante ese aspecto, ¿no? Entonces, estos aspersores, yo sinceramente me animo a decir, si es que ustedes hacen un correcto diseño, son una maravilla. Pero el diseño, hablando con los tiempos de riego que vamos a usar esto, en los espacios correctos que vamos a poner entre aspersores y entre laterales, van a generar una uniformidad muy tremenda, ¿no? Y adelanto un poquito con esto. Por ejemplo, Zeninger tiene un software que usa mucho para el tema de diseño de redes igual, ¿no? Que justamente primero lo ha pasado a las empresas que eran proveedoras, ¿no? De eso nosotros tenemos ese software que lo hemos ido compartiendo también en diferentes capacitaciones, que es bastante interesante, ¿no? Tomo muy en cuenta este tema de espacios entre laterales y aspersores. Entonces, estos aspersores tranquilamente, vuelvo a decir, ¿no? Pueden usarse de esta manera. Por ejemplo, este en cebolla, ¿ya? Al lado de escomas, esto es una experiencia que se ha hecho en allá, en productores de escoma que se querían dedicar ya a la horticultura. Justamente es bien interesante porque, como anécdota aquí, ¿no? El portaaspersor, por ejemplo, de este sistema parcelario, aquí tenemos el lateral que está tendido de manera superficial. Sobre el lateral tenemos el portaaspersor y tenemos justamente el aspersor, ¿no? El mini wobbler en este caso. Más allá está otro. La separación, por ejemplo, según el diseño de este proyecto, de esta implementación, ¿no? Era de 6 metros. 6 metros entre aspersores, 6 metros entre laterales, entre la otra tubería.
Y eso es bien importante decirlo. ¿Por qué? Porque ese espacio entre aspersores y laterales es también bastante discutido el tema de cómo hacemos la distribución de los aspersores dentro de la parcela de producción. Y ese es uno de los aspectos que vamos a verlo muy detalladamente en el diseño, ¿ya? Pero cuando hagamos la simulación, además en el último módulo, conjuntamente con la evaluación, van a ver que influye mucho. Ustedes, no es lo mismo instalar a cada 5 metros que a cada 6 o a cada 7 metros, ¿no? El tema de la distribución, por ejemplo, es muy dinámico en este sector, en esta parcela, en ese cuadrante justamente, ¿no? Y otro factor que también es muy importante decirlo son las alturas del portaaspersor que usamos. Por ejemplo, aquí el portaaspersor en esta implementación es de medio metro, ¿no? 50 centímetros. Pero hay que saber cuándo usar 50, cuándo usar un metro, cuándo usar 1,5 o cuándo usar 2 metros de altura de los portaaspersores, que es posible, ¿no? Usar hasta los 2 metros, por ejemplo. Ahí está una distribución de los cuatro aspersores con mini wobblers, ¿no? Entonces, el factor era, mire, en este caso, por ejemplo, el productor tenía la línea secundaria, está sobre la superficie. En este caso tenía su unidad de bombeo, que era al borde de un río, la línea principal completamente enterrada hasta el sector, la línea secundaria que está al borde o al inicio de la parcela, ¿no? Está superficial, ¿no? Y los laterales también son superficiales. ¿El productor qué hacía? Hay productores, por ejemplo, que tienen sus parcelas muy distantes al lugar de sus casas, por ejemplo. Entonces también es bastante riesgoso ponerlo de forma permanente. Entonces ellos decidían implementar los rollos de los laterales y los aspersores conjuntamente con los portaaspersores. Y esto hacía, ¿no? Quería hacer el riego. En este caso ya terminado de hacer el riego. Pueden ver ustedes el suelo, ¿no? Hay sectores donde sí se concentra agua, pero sectores donde se ha distribuido bien. Esto para mí es ideal, ¿no? No estaría bien si es que hubiera mucha concentración de agua, bastantes zonas encharcadas, pero no, esto es lo correcto. Esto es conforme a un riego correcto. En este caso hacíamos riego de 3 horas y 40 minutos, casi 4 horas de riego y era la correcta distribución justamente para una determinada lámina de riego, ¿no? Entonces, me animo a decir, les decía, el tema de la altura es muy importante. Miren en este caso, ¿qué ocurrió, no? La altura del portaaspersor, vuelvo a decir, era de medio metro, ya 50 centímetros. En este caso, la cebolla, por ejemplo, ya llegó, ¿no? A rebasar esos 50 centímetros. Entonces, es por eso que la altura del portaaspersor no simplemente se hace en base a las velocidades del viento que se tiene en el lugar, ¿no? También en temas o en base a la altura del cultivo que tenemos o que estamos produciendo en el lugar, porque eso también va a limitar el tema de su uso, ¿no? En este caso, miren, 50 centímetros, la cebolla tenía más de 50 centímetros y si seguimos regando, ¿no? Con esa altura, obviamente la distribución va a ser muy afectada. No va a haber el mismo modelo de distribución del agua que en una etapa inicial, por ejemplo, del cultivo, ¿no? Entonces, ese es otro factor que hay que considerar, las alturas de los cultivos que se tienen. Yo no puedo usar pues, una forrajera que sé que va a crecer hasta 1 metro, tal vez más de 1 metro, medio metro de portaaspersor. En ese caso usaré 1,5 metros, incluso hasta los 2 metros de altura, ¿no? En este tipo de hortalizas yo no puedo usar 50 centímetros porque sé que la cebolla tranquilamente va a pasar esa altura, ¿no? Aquí era ideal instalar 1 metro de altura para este tipo de producción. Otro aspersor bastante usado en el medio, ya en el mercado, es los famosos Excel Movers, que yo estoy seguro que todos deben conocerlo. Estos aspersores es una maravilla su uso, pero vuelvo a decir, Se cortó el audio.
Inge, no se escucha. Mis estimados, mil disculpas. Realmente el tema de, creo que es mi señal. No estoy llegando a tener una buena señal por los trabajos de campo que voy realizando. Les decía, mis estimados, el tema de estos aspersores ya es muy interesante su uso. Puede tener diferentes nombres, les decía, en diferentes sectores, ¿no? Lo conocen como aspersores polleritas, aspersores borrachitos, de todo le dicen a este aspersor. Pero me animo a decir que tiene una buena uniformidad de riego y también una buena lámina, ¿ya? Si es que tú haces un correcto diseño para su implementación. Ya, vuelvo a decir, estos aspersores de reacción no son para regar una horita o una hora y media, no. Sus tiempos de riego generalmente son mayores a las 3 horas para poder tener resultados correctos de riego, ¿ya? Miren, por ejemplo, el caudal que este tiene, ¿no? Tranquilamente dice que es de 800 litros en una hora. 800 litros en una hora, ¿no? A una presión de trabajo de 1,5 bares, que sería aproximadamente como 15 metros de columna de agua, ¿no? Y su diámetro que genera aproximado es de 18 metros, ¿no? 9 metros a cada lado, si hablamos de radio, por ejemplo, de radio mojado. Entonces, de igual manera que las mini wobblers son de procedencia americana, Seininger, también son aspersores de reacción, ¿no? Los aspersores, por ejemplo, iniciales de esto, los primeros que han aparecido, tenían incluso, ¿no? La marca de Excel Wobbler, el nombre del aspersor, dentro de su carcasa, en este caso del aspersor, ¿no? Es de un material, yo digo, es termoplástico, tiene incluso protección UV, puede estar día y noche. Pero vuelvo a decir, mis estimados, los aspersores que son originales. Lamentablemente en nuestro medio actualmente, tengo que decirlo eso, hay aspersores Excel Bubblers que no son originales, ¿no? Eh, en Perú, ¿no? Nuestros vecinos, el país vecino, Perú, fabrica muchos, ¿no? Otros lo consideran como el chino, ¿no? Como el chino de América, le dicen, pero es la verdad nomás. Fabrican estos tipos de aspersores haciendo una imitación exacta de las Excel Bubblers. Exacta. Parece todo lo mismo, pero a la hora de hacer la aplicación de riego no es lo mismo, mis estimados, ¿no? Ya hemos hecho prueba un sinfín de estos aspersores. El que le estoy mostrando, por ejemplo, es la Excel Bubbler original y su costo está arriba de los 60 bolivianos, 65, 70 bolivianos. Inicialmente incluso costaba 90 bolivianos antes esto, pero la competencia, ¿no? Creando imitaciones de estos aspersores, yo me sorprendí, ¿no? La vez pasada, por ejemplo, bueno, ya el año pasado, vi el mismo aspersor. Era todo lo mismo. Obviamente no tiene letras en la carcasa, pero es el mismo. Pero cuando tocas el material, por ejemplo, la aspereza, ya no es la misma, ¿no? Cuando hagamos las prácticas de campo, por ejemplo, que vamos a tener en Cayutaca, les voy a mostrar esa diferencia. Pero no era lo mismo, ¿no? Las texturas son muy distintas. Este aspersor Excel Burger, por ejemplo, nosotros lo botábamos, ¿no? Lo pateábamos, no se rompían, eran bastante duros, ¿no? En cambio, los que son imitaciones, una caída y se quiebra fácilmente. Mantener al ver al sol una semana, los que no son originales, se van a empezar a blanquear. Uy, feísimo. Se empiezan a blanquear de cada sector. Es que no tienen protección UV. ¿Cuánto? El precio de los que son imitación, 15 bolivianos, me dijeron. Yo me sorprendí el año pasado, ¿no? 15 bolivianos un Excel Gubler. Y obviamente el productor, entre uno que es imitación y uno que es original, pero el productor no es algo muy relevante, ¿no? Dentro de los productores y prefiere más el económico que en este caso el que es original. Entonces, parece lo mismo, vuelvo a decir, en campo les voy a mostrar, parece lo mismo, pero cuando hace el riego o cuando se hace el riego, ¿no?
la distribución o el modelo de distribución ya no es lo mismo, ¿no? Incluso los aspersores que no son originales, tú le das una presión de un bar, ¿no? Son anécdotas que les cuento. A un bar de presión, por ejemplo, esos aspersores se llegan a parar, ¿no? Ya no llegan, no giran. Es como que si a un costado se fuera la carcasa que tiene que girar en este caso. Y a un bar, en cambio, el que es original, incluso con 0,5 bares ya está regando, ¿no? Tranquilamente. O bien si le das mucha presión a aquellos que son imitación, también se vuelven a parar, no vuelven a girar. O sea, hay que estar corriendo y hay que estar haciéndolo girar manualmente para que esté regando. Entonces ese es un problema tremendo. Es por eso que los Excel Bubblers, por ejemplo, los originales, vuelvo a decir, son realmente una maravilla. Pero aquellos que son imitaciones no llegan a obtener el modelo de distribución correcto. En el mismo suelo van a ver la forma de riego, por ejemplo, de uno que es imitación, no tiene esa distribución uniforme como lo hace este tipo de aspersores cuando se trabaja con una presión ideal y con el tiempo correcto, vuelvo a decir. Es bien importante considerar eso, mis estimados. Parece algo bien, no tan significante, pero imagínense, no sé, hacemos proyectos incluso que cuesten, ¿no? Que son hectáreas, hectáreas de riego presurizados, son bastante costosos y que pongamos a aspersores que no sean originales, ahí vamos a tener un problema muy tremendo, ¿no? Es muy tremendo ese tema. Pero esas imitaciones también lo venden con factura 20 bolivianos, creo que 25 bolivianos, he visto que lo han vendido. Entonces es terrible, ¿no? Y el productor compra ese tipo de aspersores. Pero vuelvo a decir, estos aspersores son una maravilla cuando se trabaja con los originales y cuando se trabaja con la presión ideal. ¿Ya? Esto es, por ejemplo, al lado del Illimani, ¿ya? Ahí a ladera se produce mucho por los ojos de agua que tienen en el lugar, ¿no? Y se trabaja por el tema de gravedad y ahí están los aspersores. Su fuente de presión es un ojo de agua, un tanque en la parte alta y se riega. Y obviamente son móviles, ¿no? Por los manejos que tienen que hacer en el cultivo. ¿Ya? Esto es al sector del Uribay. De igual manera es un sistema móvil, ¿no? El pedestal, vuelvo a decir, el tema de los portaaspersores cuando se trabaja con estos tiene que estar completamente nivelado, ¿no? Es por eso que otros incluso con su nivel van para la implementación de los aspersores. Porque es suficiente tener unos cuantos grados inclinado con inclinación, vamos a tener problemas, ¿no? Ese modelo de distribución que tiene que ser ideal se altera por unos grados, ¿no? De inclinación del portaaspersor. Entonces es por eso que hay que trabajar con bastante cautela a la hora de su implementación. Ya pueden ser adaptados a todo tipo de cultivo, eso es otra cosa que me gusta, ¿no? Podemos adaptarlo, aquí estamos en un cultivo asociado, tenemos haba, tenemos cebolla, ¿no? Entonces tranquilamente se puede adaptar. Obviamente los tiempos van a variar de algún modo, pero podemos ajustarlo para el riego de diferentes cultivos en un sector, ¿no? Esto es en cebolla, vuelvo a decir, esto ya es un portaaspersor de 1,5 metros, considerando que hemos visto cebollas que incluso 80, 1 metro han llegado, ¿no? De altura. Entonces, 1,5 metros ha sido ideal. Tampoco es conveniente que sea más, ¿no? De 1,5 metros. 2 metros, yo digo en cañones podemos usar o en semicañones, pero en aspersores 2 metros tampoco y es ideal porque su modelo de distribución ya es fácilmente alterado por el tema del viento mismo en el lugar, ¿no? Entonces, ese factor hay que tener mucho cuidado. Ahí está, esto es, por ejemplo, zanahoria, ¿no? En zanahoria se está produciendo. Igual se puede adaptar a todo tipo de cultivos, es bien interesante. Hemos producido con estos exergubles, por ejemplo, cebolla, zanahoria, papa, ¿no? Maíz. En los valles hemos implementado para frutales, pero aquí viene un aspecto bien importante, el tema de sus boquillas. Y eso lo voy a describir cuando enseguida vamos a ver el tema de los catálogos, ¿no? Y las principales características que hay que considerar. Eso, mis estimados. Entonces, los Excel Bubbles son bastante interesantes, pueden ser adaptados a diferentes condiciones, sectores, cultivos, ¿no? Entonces, de eso que es muy ideal. Ahora, por ejemplo, este aspersor, vuelvo a decir, según sus características hidráulicas, vuelvo a decir en esta tabla, ¿no? Emite 800 litros en una hora, a una presión de 1,5 bares y un diámetro aproximado de 18 metros. Ojo, este puede ser tranquilamente alterado o cambiado las boquillas que tiene, ¿no?
Yo a este mismo aspersor puedo poner boquillas para riego de hortalizas, boquillas para riego de papa, por ejemplo, o bien boquillas para riego de frutales en este caso, en el mismo. Esa es otra ventaja que tienen estos aspersores, que tienen boquillas que son cambiables, ¿no? Es cierto que no hay mucho en el mercado, pero sí ya está llegando. Hay boquillas que tranquilamente pueden ser cambiados para su tema, para el tema del riego, ¿no? Entonces, este aspersor, por ejemplo, es un estándar, es un medio, es una boquilla número 10. Enseguida les voy a explicar los diferentes tipos de boquilla que este tiene. El número 10 es el más usado en el mercado, ¿no? Y bota 800 litros hora con una presión de 1,5 bares. En cambio, este aspersor que ya enseguida les muestro, este aspersor, por ejemplo, ya es un aspersor de impacto, ya no es de reacción. Vuelvo a decir la diferencia entre impacto y reacción. Este de impacto tiene un resorte, tiene un brazo, el chorro de agua hace que ese brazo se mueva, ¿no? Y retorne por el efecto de la fuerza del resorte mismo en este caso. Entonces, este aspersor también es uno de los que me encanta mostrarlo mucho. Es cierto que actualmente no está llegando, ¿no? En gran cantidad, pero van a volver a traerlo. Ya he podido yo contactarme con la empresa Nandan Yai. Es hace muchos años que trabajo con ellos. Este ya no es procedencia americana, ¿no? Es Nandan Yai, es de procedencia hindú, ¿no? Por ejemplo, Nandan Yai, por ejemplo, es conocido más por sus aspersores de procedencia israelita, que enseguida vamos a ver, pero este es uno de procedencia hindú, ya que ha resultado bastante bien en el mercado. Vuelvo a decir, con el uso correcto de la presión de trabajo, ¿ya? Porque si tú no le das una presión de trabajo ideal, olvidemos, ¿no? Hay que olvidarse del tema de un buen funcionamiento, porque no estamos manejando bien el tema de presión. Si pueden ver la tablita de las tres características hidráulicas que presento, por ejemplo, presión, caudal y el diámetro aproximado, la presión es de 2 bares, vuelvo a decir, es mayor el requerimiento que un aspersor de reacción. Eso es otra ventaja de los aspersores de reacción. Trabajan con presiones que son relativamente bajos, ¿no? En comparación a los de impacto. Este, por ejemplo, necesita 2 bares, ya es de impacto. Pero también sigo diciendo, si hablamos de distribución de aspersores conforme a la presión, puede ser considerado también como un aspersor de baja presión, porque hasta los 2 bares es considerado como baja presión. Luego de los 2 bares ya vienen aspersores de mediana presión, ¿no? Y mayor a los 4, incluso pueden ser aspersores de alta presión. Entonces, con 2 bares funciona bastante bien. Y miren el caudal. El caudal es de 660 litros por hora. Eso es lo que gasta o genera este aspersor. En cambio, el otro aspersor que les mostraba hace rato, el Excel Bubbler, es de 800 litros hora. Entonces, teóricamente, este aspersor genera una mayor cantidad de agua a la hora de riego que el aspersor de impacto que les estoy mostrando ahora, ¿no? Pero, ¿qué pasa en el campo, no? Y eso es bien interesante decirlo como anécdota igual. Cuando el productor ve entre riego de este aspersor y el otro que les he mostrado, dice, no, este aspersor, este de impacto, genera una mayor cantidad de agua, dice, porque el suelo lo llega a mojar mejor, dice, ¿no? Y es que su distribución, como pueden ver, es sectorial. Estos aspersores de impacto son sectoriales. No riegan como el aspersor de reacción de manera conjunta toda la circunferencia húmeda, ¿no? No generan esa circunferencia húmeda. Estos son sectoriales, van avanzando incluso de manera mucho más lenta, ¿no? A la hora del riego. Pero es un engaño a la vista, ¿no? El productor tranquilamente debe decir, este genera más agua que el otro. Pero en realidad los Excel Bubbler generan mayor caudal que esta. ¿Cuál es la situación? Vuelvo a decir el factor, que todo el agua que se despide para el riego se concentra en un chorro, ¿no? Entonces, vuelvo a decir, para mí, sinceramente, por experiencia, los aspersores de reacción resultan mucho mejor que los de impacto. Pero vuelvo a decir, no es esto conforme, no puedo decir es por completamente real. No, es por experiencias, porque en realidad si tú usas un aspersor de impacto, tendría que generar una buena uniformidad con un buen diseño, ¿no? Pero los aspersores de impacto necesitan una mayor presión de trabajo. Vamos a ver algunos aspersores y van a ver que los rangos, por ejemplo, de trabajo de estos aspersores siempre son mayor el requerimiento en presión a los de reacción. Y ahí está el problema. El productor en campo, por ejemplo, ya no puede generar una presión, una mediana o alta presión con los equipos que se tienen. La anterior sesión, por ejemplo, les había hablado de los equipos de bombeo.
Y les decía, uno de los más usados son las motobombas a gasolina, las Hondas, ¿no ven? O que son de similar características. Pero esas motobombas, por ejemplo, les comentaba, haciendo la prueba de presiones a la salida, generaban 1,8 bares, a lo máximo 2 bares acelerando, ¿no? Entonces, no generan más presión. Entonces, estos aspersores, por ejemplo, pueden ser instalados con esos equipos de bombeo, pero aspersores de mayor presión ya no dan, pues no vas a poder cumplir la presión necesaria para su funcionamiento. Ese es un problema grande, ¿no? De eso les comentaba la anterior, en esa anécdota les decía, hemos entregado con diferentes programas del ministerio un equipo de bombeo, un cañón de riego o semicañón de riego, la lona. Yo digo, ¿cuál es la lógica si esos cañones riegan bien con una presión que es entre 3 4 bares incluso? Pero esa motobomba no va a generar una presión de 3 4 bares, ¿no? A lo mucho va a generar 2 bares de presión. Entonces hay que tener mucho en cuenta eso a la hora del uso. Si no cumplimos, vuelvo a decir, el tema de la presión, estamos perdidos. No vamos a tener una buena distribución del agua en la parcela. ¿Ya? Entonces, esta expresión, por ejemplo, trabaja a 2 bares, algo bien característico. El caudal que emite es menor que los de aspersores de reacción, pero también otro factor bien importante es el diámetro mojado, ¿no? Que es mucho mayor a los de reacción. Miren, 24 metros un diámetro mojado. Estamos diciendo que 12 metros a un lado, 12 metros al otro lado del aspersor. ¿Ya? Entonces, lo ventajoso de este aspersor, ¿por qué me gusta mostrarlo tanto? Es por las diferentes características que tiene. Uno, por ejemplo, es sectorial, ya puedo yo tranquilamente instalarlo en una esquina de la parcela, ¿no? Puede ser cuarto giro, medio giro o giro completo, tranquilamente se lo puede regular. ¿Ya? Otro factor es que tiene un cortachorro. Ya, muchos de los aspersores de impacto ya tienen cortachorros que distorsionan el chorro de agua, ¿no? Otro factor que me gusta mucho es que tiene un alero, ¿ya? Un alero que puede ser tranquilamente regulado. Ya he visto esto en aspersores de plástico, ¿no? Pero este alero puede ser regulado para un mayor alcance o bien para un alcance menor. Un factor, por ejemplo, que hay que considerar cuando hablamos de aspersores de impacto, esto está ya completamente comprobado, digo. Los aspersores de reacción generan una mayor uniformidad que los de impacto, ¿ya? Pero eso no significa que sea mucho la diferencia. Puede haber aspersores de impacto que generan una buena uniformidad, pero con un buen diseño, vuelvo a decir. Entonces, eh, estos aspersores metálicos son pesados, ¿ya? Son pesados, necesitan una mayor presión y su uniformidad de riego no es tan buena como las de reacción. Pero uno de los factores que hemos visto es cómo el productor, es tremendo trabajar con los productores, ¿no? Yo sé que ustedes tienen muchas anécdotas, experiencias. Por ejemplo, al productor le parece mucho mejor el uso de un aspersor de metal que un aspersor de plástico. ¿Por qué? Porque en su lógica está, los aspersores de metal, de impacto, van a aguantar mucho más tiempo, van a durar mucho más porque son de metal en comparación a uno de plástico, ¿no? Cuando en la realidad es diferente. Los de aspersores metálicos son los que más rápido se arruinan. Lo hemos visto, por ejemplo, aquí en la parte baja de este aspersor, si pueden ver, tiene una serie de retenes o gomitas, ¿no? Eso es lo que primero se empieza a arruinar de los aspersores de impacto, ¿no? Nosotros hemos tenido la oportunidad de ser proveedores de sistemas de riego. Lo que los productores buscaban, ¿no? En su mayoría, en la mayoría de los casos, eran estos retenes. ¿Por qué? Porque tanto gira, se desgastan y empieza a salir gran cantidad de agua, chorros de agua por este lugar, ¿no? Entonces ahí ya tenemos una pérdida, ya tenemos una mala eficiencia de riego. Entonces, es lo que están buscando constantemente. En vista de eso, se crea este aspersor, que es un modelo, ¿no? Esto es, por ejemplo, lo vuelvo a decir, es Nanjing, la 423AG. No está llegando mucho actualmente, pero es uno de los aspersores comerciales más usados, sinceramente. ¿Por qué? Porque no es completamente metálico, tiene una aleación, ¿no? Que lo hace más liviano para su funcionamiento y tiene todas esas características que te permiten mejorar el modelo de distribución del agua. Entonces es un aspersor que es nomás bastante usado. También se lo ha usado a jardinería. Por ejemplo, esta imagen es para un jardín de las casas de la zona sur, por ejemplo, de La Paz, donde son viviendas que tienen jardines, ¿no? Tranquilamente se lo puede adaptar, vuelvo a decir, porque tú lo instalas a una esquina y lo programas o lo regulas para que dé un cuarto giro y así lo hace el aspersor, ¿no?
Y si pueden ver en la imagen, la distribución es bastante uniforme, ¿no? Desde el inicio hasta el final. Es uno de los aspersores que tiene un buen riego en la parte cercana. Hace rato les hablaba de modelos de distribución triangulares, tipo rosquilla, por ejemplo, dentro del suelo. Está por demás decir que está comprobado que los aspersores de impacto, por ejemplo, son los que más generan el tipo rosquilla de humedad dentro del agua que los aspersores de reacción, que son más triangulares. ¿No? ¿Por qué? Porque, a ver, esto lo vamos a comprobar cuando hagamos simulación justamente de estos aspersores. ¿Ya? Entonces, mis estimados, son aspersores que pueden ser usados en varios sectores de diferentes cultivos, de diferente forma. Aquí está con un manómetro. Siempre es bueno, ¿no? Poner los manómetros para ver con qué presión estamos trabajando o con qué presión está el aspersor, en este caso, funcionando, ¿no? Entonces, eso, mis estimados, son aspersores de reacción y de impacto. Este es uno de los que me encanta mostrar cuando hacemos aspersores de impacto porque nos ha resultado muy bien en los diferentes proyectos que hemos hecho. Mis estimados, hasta aquí alguien tuviera alguna consulta, algún comentario, o bien, o tal vez no está de acuerdo conmigo, yo estoy presto a escucharles, por favor, adelante. Buenas noches, ingeniero. Una consulta. Buenos días, Normalmente mi cuando estimado. hacemos los diseños de riego por aspersión, ya sea con los de reacción o estos de impacto, el diámetro de riego es circular y en las Ujú, orillas normalmente no se llega a cubrir eficientemente, digamos, el riego. Eso a veces nos impulsa a regar por fuera de la parcela del productor o por dentro, ujú, digamos, subrigando, digamos, la parte del perímetro en realidad, ¿no? Y para eso a veces sugerimos que se pueda colocar estos aspersores que tienen, digamos, para regular el giro del chorro, ¿no es cierto? Pero sin embargo no ujú. coinciden con los volúmenes de agua que emite, digamos, un aspersor que está en el centro que uno lateral y tampoco a veces coincide con la presión o con el volumen a regar. En este caso, para Exacto. fines de diseño, se supone a veces como una parcela ideal que pueda ser sin bordes, digamos, sin aspersores regulables, digamos, ¿no? ¿Cuál debería ser en este Ujú, caso la sugerencia para que no se cometa estos errores? O si no, o caso contrario, es sobrepasarse del área de riego, ujú. asumiendo que no hay parcelas contiguas, ¿no? Exactamente. Muy bien, muchas gracias. Es un tema muy delicado, muy interesante mencionarlo, porque es algo con lo que tropezamos siempre, yo digo, todos los que diseñamos este tipo de sistemas, ¿no? Aquí hay un factor bien interesante que me animo a decir y me va a gustar también mucho mostrarlo al final de este módulo. Es el tema de distribución de los aspersores, el modelo de distribución. Vamos a generar los perfiles de humedad de cada aspersor. ¿Ya? ¿Y esto es por qué? ¿Por qué es tan interesante? Porque muchas veces tenemos un espacio, ¿no? Podemos poner espacio de los laterales extras, como estamos diciendo. Yo puedo implementar a 6 metros entre aspersores, 6 metros entre laterales, pero ¿cómo quedaría el borde de mi parcela, ¿no? Ahora, en algunos de los casos hemos nosotros preferido siempre mojar más allá a tener una mala uniformidad. Ya siempre hemos preferido eso. Pero ¿qué pasa cuando tu vecino, por ejemplo, hay la parcela del vecino y tú no puedes tocar la parcela del vecino? Entonces, ahí ya hay un problema de implementar estos aspersores sectoriales, ¿no? Pero me va a gustar mucho mostrarles el tema de distribución de estos aspersores. Vuelvo a decir, si ustedes aplican una buena presión, una correcta presión, y nos centramos en el tema de modelo de distribución de agua, vamos a ver este perfil húmedo, ¿no? Que tiene una zona triangular ideal, es decir, te va a poder decir, bien, yo puedo regar, instalar mi lateral aquí y poder abarcar unos 3 o 4 metros justamente de mi parcela y voy a seguir manteniendo una buena uniformidad de riego. Obviamente no puedo decir que va a ser todo el radio. Si mi aspersor llega a 18 metros, ya, entonces 9 metros voy a dejar a este lado. No, no van a tener una buena uniformidad en ese lateral. Siempre hay que determinar un determinado marco
que podemos usar. Si es 9 metros el radio, ¿no? Yo les digo por experiencia, he instalado con 3 metros de diferencia. Eso es una experiencia. Esto lo voy a demostrar cuando hagamos el tema de diseño, ¿no? Y simulación justamente del riego. Pero es en base al perfil de distribución. Ahora, esto también está en base a la presión, ¿no? Por eso vuelvo a decir, un aspersor no simplemente es comprar el aspersor. Bien, mis estimados, mil disculpas nuevamente. Realmente el tema de señal es tremendo en campo. Pero volví a decir, les decía, mis estimados, esto lo vamos a estudiar de manera puntual cuando hagamos el tema de diseño, pero es un factor que hay que considerar, ¿no? Aquí hay un rango que podemos usar en los laterales y ese rango lo vamos a demostrar conforme al perfil de humedad de cada aspersor. Y vuelvo a decir, con cada presión. En base a eso podemos nosotros incluso determinar a cuántos metros yo puedo dejar un espacio libre de producción dentro de la parcela. Pero eso repercute, por ejemplo, siempre que a que nos pasemos, ¿no? Del sector. Pero vuelvo a decir, es mejor mojar sectores, digamos, muy fuera de la parcela, pero tengamos y garanticemos la producción en ese espacio de que tenemos lateral, a estar limitándonos, digamos, a no mojar el borde, ¿no? Y tratar de hacer el adecuado, digamos, de los aspersores al borde de la parcela o del límite. En ahí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces, una buena pregunta lo vamos a hacer dentro del diseño, pero vuelvo a decir, mucho depende del perfil longitudinal de humedad justamente de los aspersores, ¿no? Dentro de su uso, ¿ya? Eso, muchas gracias por esa consulta, está súper y en base a eso vamos a trabajar igual cuando hagamos el diseño. Hay otro tipo de aspersores que me gusta mostrarlo igual, ¿no? Es importante ver este tipo de emisores. Por ejemplo, este es el Smooth Drive, lo han visto muchos. Este Smooth Drive, por ejemplo, lo han usado en el altiplano, sí, pero en uno de los lugares que más nos ha resultado de manera correcta es en el trópico, por el modelo de distribución que tiene. Este aspersor puede ser como un aspersor de reacción, pero no es un aspersor de impacto. Puede ser una variación dentro de los aspersores de reacción. ¿Por qué? Porque combina dos aspectos que son bastante interesantes. Uno, el tipo de boquilla, ¿no? El tipo de boquilla ya no es circular completa. Tiene un tipo de funcionamiento que permite regar de manera vertical y horizontal, es decir, va de arriba a abajo y a los costados, ¿no? Entonces, eso se adecua muy bien para el tema de árboles, por ejemplo. De trópico nos ha resultado bastante bien estos aspersores, ¿no? Incluso los productores hacían un portaaspersor de cimiento ya completamente estático para el tema del riego, ¿no? Su presión de trabajo va incrementándose 2,4 bares, 24 metros de columna de agua. La cantidad de agua no es mucha, es menor. Eso es otro de los aspectos bastante interesantes. Su diámetro está a 20 metros, que es un diámetro referencial, ¿no? No es tampoco muy de gran alcance, pero tampoco es de corto, ¿no? Entonces es igual americano, Senninger, pero vuelvo a decir, es uno de los aspersores que se ha adaptado mucho para el tema de cultivos tropicales, ¿ya?
Este es el aspersor que les decía, justamente Nandan. Estos son los conocidos, los que inicialmente hemos trabajado muchos en diferentes proyectos, ¿no? Hemos empezado con este tipo de aspersores de plástico cuando hemos dejado de usar por completo los metálicos. Es de Nandanjay, vuelvo a decir, estos son los famosos aspersores israelitas, ¿no? Que están de media pulgada, se tienen de media pulgada de ingreso y también de tres cuartos, como está en la imagen del lado izquierdo, ¿no? Las presiones de trabajo que necesitan sí son mayores. Por ejemplo, estas son las de tres cuartos, esta presión 3,5 bares para que funcione bien. La cantidad de agua también era mayor, miren, 2.200 litros por hora de agua, ¿no? Que se regaba. Ya, el factor era que tenían dos boquillas, ¿no? Tiene una principal y una secundaria. Ahora, este es otro tema de investigación, de discusión, igual que es muy recurrente hoy en día, porque son los ángulos que se usan los aspersores, ¿no? Por ejemplo, en la física siempre digo esto, el ángulo para tener el mayor alcance son 45 grados, pero nosotros cuando usamos aspersores tenemos que considerar que está el factor ambiental en este caso, el factor del viento en este caso, ¿no? Entonces, eso va a repercutir que estos 45 grados ya no se obtenga con 45 grados un mayor alcance. Obligadamente tenemos que reducir esos ángulos de inclinación, ¿no? Es por eso que según investigaciones que hemos tenido la oportunidad de hacerlas, hemos encontrado los mayores alcances, por ejemplo, entre los 15 grados, no, 20 grados, perdón, hasta los 27 a 30 grados, ¿no? Son los ángulos que se obtienen mayor alcance, por ejemplo. Estos tienen, si no estoy mal, 27 grados de la boquilla principal y la boquilla secundaria está con 12 grados, 10 a 12 grados. Estas pueden ser entre 7 a 15 grados. Ahora, ¿por qué tiene dos boquillas y de diferente ángulo, no? Por ejemplo, la boquilla secundaria está netamente enfocada a hacer un riego, yo me animo a decir uniforme, aunque no lo es, en la parte cercana al aspersor. En cambio, las boquillas principales tienden a generar un mayor alcance. Es por eso que el alcance de este aspersor, miren, aproximadamente son de 32 metros. Es decir, tiene un buen alcance, pero también necesita una buena presión y genera una gran cantidad de agua, ¿no? Durante su funcionamiento. Estos aspersores no voy a decir que son malos, me animo a decir que son buenos con la correcta presión, ¿no? De trabajo, pero el modelo de distribución, y eso igual lo vamos a mostrar cuando hagamos la simulación, no es ideal. Hay sectores incluso que tal vez ustedes lo han visto, anillos secos que deja en el suelo, ¿no? Sectores que no están mojados, que no están húmedos. Y eso puede ser debido al modelo de distribución que tiene el aspersor. Pero una de las cosas que también es muy importante rescatar en nuestros aspersores es justamente esto, ¿no? Este es, por ejemplo, el aspersor de media pulgada, es la 5022. Luego la otra es la 5035, que es de tres cuartos, ¿no? Es un poco más grande. Por ejemplo, esta 5022, uno de los factores que me gusta mucho mencionarlo es el tema del resorte que tiene justamente, ¿no? El resorte es una característica de los aspersores de impacto. Pero ¿qué pasaba? Dentro de muchas pruebas, investigaciones que hemos tenido la oportunidad de hacer, ¿no? Estos aspersores eran usados para combatir la helada, ¿no? En el sector del altiplano. Y ha sido bastante interesante ver esto porque hemos hecho pruebas, habría que hacerlo a una mayor escala, ¿no? Donde hemos puesto, por ejemplo, a prueba estos aspersores durante un riego a las 4 de la mañana, 5 de la mañana, donde generalmente es donde cae la helada en este caso, ¿no? En el sector. Entonces nosotros implementábamos a las 4, 4:30, 5 de la mañana estas personas para empezar a regar, cuando las temperaturas bajaban y había una mayor probabilidad de helada. A esa hora empezábamos a regar, recuerdo, ¿no? Entonces, esto permitía generar como una pequeña neblina a la altura del cultivo, ¿no? Y esta chocaba con prácticamente la helada en este caso, y había un menor efecto de daño por parte de la de los cultivos. Pero ¿cuál era el problema de estos aspersores? Ustedes bien saben, la helada es tremenda, ¿no? Entonces, el resorte que estaba constantemente húmedo, mojado, ya tendía a congelarse, ¿no? Había una escarcha de hielo
en el resorte y este ya no giraba. Ah, el aspersor estaba constantemente, solo estaba parado, ¿no? Salía el chorro de agua, pero ya no giraba. Ese era uno de los problemas. A ver, hay una consulta en el chat y estamos para responder. ¿Hasta qué temperatura bajo cero pueden ser recomendables estas personas? Ah, a eso me voy. Llegábamos a 0 grados, ¿no? A -2 grados, recuerdo, porque ustedes saben que las heladas están bajo cero, el efecto de las heladas. -2 grados y el aspersor ya no giraba. Y ese era un problema, ¿no? Que habíamos tenido en esas investigaciones. El aspersor no giraba. ¿Por qué? Porque el resorte se congelaba. Se congelaba el resorte con una escarcha de hielo dura y el aspersor ya no giraba. Por lo cual, los aspersores de reacción han resultado bastante bien. Los aspersores de reacción no tenían nada que se congelaba, seguían girando, ¿no? Seguían girando, pero estos aspersores de impacto tenían ese problema. Entonces, en vista de eso, las empresas que han hecho, ¿no? En vista de ese factor, le han creado justamente los famosos capuchones antihelada. Por ejemplo, en esta imagen de la izquierda y del lado derecho son los mismos aspersores, pero ya con un capuchón, ¿no? Esta cosita roja que ustedes ven sobre la cabeza del aspersor es conocido como un capuchón antihelada, que ayudaba a que el resorte no se congelara cuando está en proceso de riego, ¿no? Entonces, tranquilamente ya podían seguir regando. Entonces, era bien interesante ver ese efecto de que no había muchos daños por el efecto de helado. Ahora, esto tiene sentido, ¿no? Dentro de esta investigación, nosotros veíamos, por ejemplo, que cuando ustedes saben que el agua, para pasar del estado líquido al estado sólido, es un cambio, ¿no? Es un cambio de energía. Y prácticamente al pasar de un estado al otro estado, se genera energía y esa energía tendía a generar como una capa, como una neblina en el sector, el cual protegía el cultivo a esa altura de la helada. Entonces era bastante interesante. Tenemos pruebas de esto, ¿no? Que lo hemos hecho, pero sería muy interesante verlo ya a escalas mayores, ¿no? Si sería una alternativa dable o no. Pero actualmente, por ejemplo, lo que estamos haciendo ya como experiencia en el módulo de riegos de la carrera, justamente vamos a implementar estos aspersores, pero ya con sensores, ¿no? Sensores de humedad que van a estar direccionados a un controlador y el controlador a un equipo de bombeo. Y justamente cuando registremos temperaturas bajas ya de cero, ¿no? Estos aspersores o tengamos, digamos, probabilidad de helada, estos aspersores se van a activar automáticamente para el riego, ¿no? Entonces, eso es lo que ya debemos hacer, ¿no? No a nosotros a las 5 de la mañana estar instalando aspersores, eso es bastante complejo, ¿no? Pero lo hemos hecho en investigaciones. Entonces hay que ir a ese nivel ya de automatización para el tema de lucha contra las heladas. Es una buena alternativa, no digo que no, pero tiene un costo, ¿no? Para su implementación, pero hay que verlo bien, hasta qué grado es suficiente este tipo de uso, ¿no? Entonces, eso, mis estimados, comentarles un poco sobre el uso de estos aspersores de impacto como una anécdota, ¿no? Bien, a ver, también tenemos este otro tipo de aspersores que es necesario mostrarlo. Yo digo que sí, porque no ha sido muy empleado en los diferentes proyectos, ¿no? No son muy conocidos, pero son también de procedencia justamente israelita, son Andan Giants igual estos aspersores. Por ejemplo, esta es la MAMCAT. ¿Qué rescato de este aspersor? Rescato algo bien importante y lo voy a mejorar, no sé, lo voy a generalizar o lo voy a explicar mucho mejor esto cuando hablemos de aspersores emergentes. Si ustedes alguna vez han tenido la oportunidad de ver los aspersores emergentes que son usados para jardinería, las boquillas que estas tienen no son circulares en su mayoría, ¿no? Tienen un juego de boquillas de entre rectangulares, cuadradas, triangulares, justamente para el tema del modelo de distribución. Este aspersor cumple ese factor, ¿no? Si ven el chorro de agua, no es simplemente un chorro de agua que se encarga del alcance. Aquí tampoco tenemos un cortachorros, ¿no? Tenemos un chorro de agua que va a la parte baja que humedece el sector cercano al aspersor. Y eso es mucho debido a la boquilla que se tiene. En este caso se tiene una boquilla que es rectangular, vertical, ¿no? Con una circular, o sea, adapta varias cosas. Y justamente esa pequeña cabecita es emergente, ¿no? Entonces, algo se asemeja a los aspersores emergentes. ¿Con qué finalidad? Con el tema de distribución del agua. Porque cuando hablamos, por ejemplo, de riego de jardines, y ahí hablamos de aspersores de emergentes que en un rato vamos a ver,
En ese caso, por ejemplo, importa mucho el tema de distribución. Tú no le humedeces un poco a un césped, ¿no? Esas partes van a empezar a tener un color amarillento. Es bien distinto, es bien complicado tomar o manejar el tema del riego de césped, ¿no? Entonces, justamente este aspersor tiende a copiar esas características para el tema del riego parcelario en este caso. No está de más usarlo, son aspersores de baja presión. Las presiones que necesita están entre 1 a 1,5 bares para su uso, ¿no? Este otro aspersor también es bastante interesante, es el Super 10, tal vez ya lo han podido ver en algunos sectores. ¿Qué es lo característico? Vuelve a manejar ese tipo de distribución. Uno de los factores que causa o que involucra o que da resultado a una buena distribución del agua es el tema de presión y las boquillas que estamos usando en el lugar, ¿no? Las boquillas son un sinónimo de una buena distribución, porque van a demarcar justamente a cómo se va a distribuir el agua. En aquí, por ejemplo, tiene dos boquillas el Super 10, ¿no? Hay una boquilla principal que se encarga, perdón, del mayor alcance y otra que es distorsionada, que se encarga del riego cercano al aspersor, ¿no? Entonces, hay esa diferencia que con los aspersores de reacción y de impacto normales para el tema del riego. Ahora, hay que estudiarlos más y sería bueno incluso hacer pluviometrías, ¿no? Para ver distancias correctas e ideales a la hora de su uso. ¿Ya? Eso, mis estimados, quería mostrarles. Dentro de los aspersores de impacto, hace rato les decía, por ejemplo, los que son metálicos, que tanto los productores dicen son muy buenos, duran más, pero yo les decía que tienen un mayor problema incluso que los aspersores de reacción, es el tema de su presión, miren. 3,5 bares para que funcione bastante bien, ¿no? 3,5 bares. El caudal que generan 2.740 litros. Este es mayor, ¿no? El diámetro aproximado 33,8. Es cierto, tienen un buen alcance, diámetro, pero el tema de su presión y el caudal es algo que realmente hay que tener mucho cuidado, ¿no? No es fácil alcanzar 3,5 bares con equipos, por ejemplo, bombas centrífugas en este caso, que son los más usados en campo. No es sencillo, ¿no? Aquí hay que usar igual bombas de alta presión que también tienen un mayor costo. Entonces, ese era el problema, ¿no? Y muchas veces estos generaban anillos húmedos constantes y anillos secos y húmedos, ¿no? Rompían las plantas, a los cultivos, los dañaban, a las hojas, las flores. Entonces era por el tema de la presión que requiere para su funcionamiento. Los más usados eran los de procedencia española, ¿no? Los ERC, que eran Riego Costa, por ejemplo, si no estoy mal, eran los que distribuían este tipo de aspersores inicialmente. Luego tenemos los cañones y semicañones, que también son otro tipo de emisores aspersores que son usados, ¿no? Se ha usado mucho esto en los proyectos, en los programas que se han entregado, por ejemplo. El criar, no sé si algunos recuerdan, el criar ha entregado mucho de una bomba, las lonas y estos tipos de cañones y semicañones, ¿no? Esta es la Ibis, en su mayoría eran de procedencia italiana, ¿no? Actualmente ya hay de otras procedencias, pero eran las más usadas, por ejemplo, la Ibis necesitaba una presión de trabajo de 4 bares. Pero miren el caudal que generaba 4 bares. Tenía dos boquillas, una principal y secundaria, que también jugaba el tema de los ángulos, ¿no? La principal de mayor ángulo, la secundaria de menor ángulo. 9.700 litros hora, referencialmente, ¿no? Diámetro aproximadamente 40. Es cierto, generaba un buen diámetro, pero vuelvo a decir, el gran problema de estos era el tema de presión. 4 bares, uy, es bastante complicado poder garantizar 4 bares de presión con los equipos de bombeo que tenemos actualmente. Incluso las bombas de alta presión llegan a, ¿no? Yo digo con mucho esfuerzo, a los 4 o 5 bares que son posibles comprar o adquirirlos, ¿no? Entonces, eso era la dificultad de este tipo de aspersores, o cañones en este caso, pero también una particularidad que tenían era que eran regulables, ¿no? Yo me animo a decir que estos semicañones y cañones son más para el tema de recuperación de praderas, ¿no? Que para el riego de cultivos.
Es más para humedecer el suelo, recuperación de praderas. Yo me animo a decir que es más para eso, por el tema de los chorros de agua que genera, ¿no? Otro espesor mayor o más grande que las IBIS eran las Jollies, ¿no? Que esto se ha distribuido en gran cantidad, justamente con los equipos de bombeo, las motobombas centrífugas, ¿no? A caudal que les mostré en la anterior sesión. Pero aquí está la lógica. ¿Cuál es la lógica? 5 bares necesita de presión esta. Y vuelvo a decir, esas motobombas no generan a lo máximo 2 bares en el mejor de los casos. Entonces nunca iban a poder garantizar la presión ideal para su funcionamiento de estos cañones, ¿no? Es por eso que cuando el productor lo usaba en cultivos, decía, no, lo destroza todo, me dice. Y es cierto, pues lo va a destrozar todo porque uno, no estamos generando la presión ideal. Y cuando tú no le das la presión ideal, las gotas de agua, eso se llama índice de grosor de gotas, que es una característica hidráulica igual que se mide cuando se hace el uso de estos aspersores, se llega a generar una gota muy grande que tranquilamente perfora el suelo y peor todavía si lo usas en un cultivo que está en una etapa de desarrollo, ¿no? Si hablamos de las etapas de los cultivos, las diferentes etapas, lo destrozaba. Entonces, no es tan apto para el riego de un cultivo. Adelante, ¿qué consulta hay? Adelante, adelante. Si alguien quiere comentar algo. No, no hay consultas. Bien, a ver, hay una consulta en el chat. ¿Qué dice? Dice, este espesor, ¿qué características tiene? Por ejemplo, los cañones o semicañones, ¿ya? Son de alta presión. Son considerados como aspersores de impacto, sí, pero son de alta presión. ¿Eso qué significa? Necesita una mayor presión de trabajo. A ver, ya me envió una imagen. A ver, ya, justamente. Estos aspersores son de la marca Beer. Si no estoy mal, no puedo ver muy bien la imagen, pero son de la marca Beer en este caso, ¿ya? Y son aspersores de impacto, ¿no? Tiene una boquilla principal y una secundaria. De igual manera tiene un capuchón antihelada que te permite trabajar. Pero la situación, no veo bien sus características, pero necesitan presiones mayores de funcionamiento. Ya, no puedo ver ahorita sus características, pero estos son uno de los que se ha empezado a usar mucho en el tema, ¿no? Actual de los proyectos. Pero vuelvo a decir, una de las características es que necesita una mayor presión de trabajo para su funcionamiento. ¿Ya? Ese es un factor y muchas veces no se llega a controlar eso. Ahora, hay sectores donde hemos trabajado, por ejemplo, con el Maya, donde tenemos sí presiones que pueden garantizar ese tipo de uso, pero para un riego parcelario, para pequeños productores, esos aspersores necesitan una mayor presión de trabajo, ¿no? Y su distribución tiene que estar bien enfocada a la presión de trabajo y al caudal y al diámetro que se genera para poder generar una buena uniformidad, ¿ya? Pero es muy interesante, son aspersores metálicos, pero vuelvo a decir, uno de los factores que ese aspersor ha presentado mucho es el tema de los retenes que tienen la parte baja de giro. Eso es lo que primero empiezan a buscar para cambiarlos. ¿Ya? Entonces, eso, muchas gracias por ese comentario. Son las personas de impacto igual. ¿Ya? Entonces, estos cañones generaban esa situación, ¿no? Vuelvo a decir, no se cumple la presión, tenemos problemas a la hora de su funcionamiento. A ver, ¿qué más? Ahí está, ¿no? Mira, aquí, por ejemplo, los sectores por gravedad es bastante interesante. En el sector de trópico, valle, trabajar con esto, porque sí podemos generar la presión ideal. Esto es, por ejemplo, un correcto funcionamiento, como lo estoy mostrando en la imagen. Esas gotas se tienen que generar de forma ideal y así debe ser la distribución. Pero no logramos eso. Y en aquí es por qué, porque tenemos el tanque de agua en esta foto que les estoy mostrando a 50 metros de altura. Y eso tranquilamente genera como una presión de 5 bares aproximadamente. Y es lo que el cañón necesita, ¿no? Vuelvo a decir, cuando tú le das la presión ideal, el aspersor va a girar bien, el cañón va a girar bien. Pero siempre es bueno recomendar que es más para recuperación de praderas y no tanto para el riego de cultivos. Entonces ha sido un problema el tema de poder decir a los productores que pueden regar con estos cañones o semicañones sus cultivos, ¿no? A muchos les ha perjudicado, muchos han perdido la credibilidad justamente en el uso de los aspersores por esa situación de la presión. Aquí en la imagen, por ejemplo, la línea principal o la línea de distribución del agua
Ahí está, ¿no? Desde la parte alta, es como 50 metros de desnivel que se tenía en el lugar para una buena presión, ¿no? En el sector. Entonces, vuelvo a decir, hay que tener mucho cuidado, mis estimados, con el uso, porque miren, este es el chorro que genera, como está en la imagen, ¿no? Ese es el chorro que se genera juntamente con estos cañones. El portaaspersor también debe ser, o en este caso el pedestal de sujeción de los portaaspersores y del cañón, en este caso, debe ser bastante bueno, digo yo, porque estos por la presión que usa, ¿no? Y por el chorro de agua que genera, tienden a tener un mayor movimiento y un movimiento brusco, el cual tranquilamente puede hacer que se caiga, ¿no? El portaaspersor a un lado o bien cambie el ángulo que necesita para una buena distribución del agua. ¿Ya? Entonces, el pedestal también debe ser bastante duro, ¿no? Bien formado para el tema de el riego, ¿ya? Eso, mis estimados. Bien, hemos hablado hasta ahí sobre aspersores de impacto, aspersores de reacción, los que son usados en campo. Aquí hay mucho más, como las BIRs, por ejemplo, las BIR que me está mostrando ahora en la imagen, en el chat, son uno de los aspersores que está haciendo o que se está usando mucho, ¿no? En los diferentes proyectos. Pero vuelvo a decir, hay que considerar el tema de los factores. Aquí dice, es un aspersor de alta presión de impacto y que soporta presiones de hasta 125 metros de columna de agua. Es de 3 cuartos de pulgada, con capuchón antihelada, diámetro de mojado hasta 100 metros. ¿Se imaginan? 100 metros, ¿no? Pero aquí hay que ver, mis estimados, el tema de distribución de agua. 125 metros de columna de agua, es tremendo. Si yo hablo de 5 bares, es 50 metros de columna de agua. 125 metros es tremendo. Ahora, yo pregunto, ¿no? En un riego, por ejemplo, parcelario de productores del sector, un productor es bien complicado que pueda garantizar ese tema de presión. Pero yo he visto en la mayoría de los proyectos, por ejemplo, del MAYA, del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, presentan este tipo de aspersores, ¿no? De impacto de alta presión, ¿ya? Y eso es un factor eh, problemático. No muy recomendable, dice, para nuestros agricultores, ¿sí? Eso es lo que estoy diciendo, ¿no? Justamente. Yo, sinceramente, no lo recomiendo. Tendría que ser muy bien usado esto porque tú alteras un poco el tema de presiones y ya estamos perdidos. No vas a generar la uniformidad correcta, el productor se va a desanimar porque hay sectores donde te destroza el cultivo. Trabajar con aspersores de alta presión, me animo a decir que debería ser más para el tema de recuperación, de pasturas, para eso debería ser, pero para cultivos que son delicados, no, es bastante complicado, ¿no? Eso, muchas gracias por esos datos. Ya estos aspersores, vuelvo a decir, están siendo muy usados en el tema de los proyectos, pero eh, hay que considerar el tema de presiones de forma ideal, el tema de distribución. Este tema de simulación de redes, de sistemas de riego, por ejemplo, no simplemente consiste en cuántos aspersores puedo ahorrar o garantizar en una parcela, porque otros dicen, voy a instalar un aspersor a 20 metros de otro aspersor. Uy, ahí estoy ganando mucho espacio. Solo estoy poniendo dos aspersores, cuatro aspersores para una gran superficie. Pero aquí está el tema de distribución, ¿no? De cómo va a ser la uniformidad de riego entre esos aspersores. De nada sirve tener aspersores que trabajen con buena, alta presión, pero que no sean usados de manera correcta, con la presión que necesitan, ¿no? Entonces eso simplemente es insulso, ¿no? Y lamentablemente muchos de nuestros proyectos pasa eso. Muchas gracias por esos comentarios. A ver, aquí quiero entrar a algo de manera rápida, a un tema también que es muy importante y justamente es el tema de aspersores emergentes. A un inicio les decía, tenemos aspersores de impacto, aspersores que son de reacción, y había un tercer grupo que son los aspersores emergentes, o también en algún lugar lo conocen como de turbina, ¿no? Entonces, lo característico de estos aspersores, mis estimados, es que son usados de gran manera para el tema de jardinería, ¿no? Lo hayan visto en algún estadio tal vez, ya parques, jardines. Esto, por ejemplo, esta imagen es de La Salle, del colegio y la Universidad de La Salle de La Paz, ¿no? Donde se ha implementado justamente ese tipo de sistema, ¿no? Entonces, si pueden ver ustedes la distribución, tiene que ser bastante uniforme desde el inicio
hasta el final. Y obviamente hay que cumplir el tema de solapa y traslape. En este caso, por ejemplo, yo no puedo humedecer ni mojar el pasillo, mojar los pasillos, ¿no? Donde camina la gente. Entonces tengo que hacer una distribución y un diseño que sea ideal en el sector. Por ejemplo, en aquí recién se ha hecho la implementación en esta imagen, es por eso que pueden ver esas líneas de tepes de césped que están puestos recién en las zonas donde se ha implementado la red de tuberías. Esto tranquilamente después ha recuperado y estaba completamente verde porque tiene que unirse, ¿no? De eso les decía, miren, este es un aspersor emergente. Para regar sale y luego de terminar el riego se introduce otra vez en el suelo y ahí no pasó nada, ¿no? Entonces es como si no hubiera nada y normal siguen jugando en el sector. Son aspersores que son entre mediana presión a alta presión también. Esa es la verdad, es un factor que hay que decirlo nomás, ¿no? Son pocos los que son de baja presión estos aspersores para jardines pequeños. No es que no hay, sí hay. Las empresas que más distribuyen estas, por ejemplo, son la marca Hunter, ya está Carrine también, ya, que son marcas que han empezado a trabajar netamente en este tipo de aspersores y a la vez también en su tipo de tecnificación, ¿no? Y automatización. Estos aspersores, me animo a decir, ya no deben ser de un uso manual, sino es netamente automatizado. Estos ya llevan un programador, incluso una consola que les voy a mostrar dentro de un rato, que te permite hacer la programación, ¿no? Porque aquí nosotros programamos riego el lunes, miércoles y viernes, por ejemplo, de 6 de la mañana a 8 de la mañana, y eso tiene que pasar solo, ¿no? Nosotros no tocamos nada absolutamente. A ese tipo de automatización se llega en esto, lo cual también estamos llevando al tema de la agricultura, ¿no? Entonces, justamente estos son los aspersores emergentes o de turbina, ese es el vástago que decimos, y la parte de arriba es lo que sale esto, ¿no? Esto es el emergente, es lo que emerge y luego vuelve a ingresarse a este vástago que están viendo, ¿no? Entonces, al igual que en la distribución de los aspersores, tanto de reacción o de impacto, hacemos la misma distribución. Aquí tienen línea principal, secundaria, laterales. Y de igual manera tenemos que hacer la medición de las presiones. Es bien importante. Aquí no se mantiene constante los manómetros para el tema de la presión, ¿no? Pero dejamos justamente esas salidas para su instalación. Y esto obviamente se va a enterrar dentro del suelo, dentro del césped, pero tenemos que hacer pruebas hidráulicas antes y ese es el tema de las presiones, poder garantizar presiones ideales. Miren, por ejemplo, este es de la marca Carrine, ahí está. Algo bien interesante de estos emergentes, de estos aspersores, son que nos permite incluso regular el caudal, ahí está el flow, ¿no? Nos permite generar un mayor caudal o bien un menor caudal, al igual que también nos permite controlar o regular el tema de los giros, ¿no? Aquí yo puedo hacer a un borde del pasillo, les decía, y tener un medio giro, o una esquina tener cuarto giro, o bien que esté en la parte media y tener un giro completo. Entonces, estos aspersores nos permiten hacer todo eso, ¿no? Poder hacer ese tema de distribución. Justamente ahí está. En esta imagen se puede ver ya recuperándose el pasto. Ahí al lado podemos ver una tapa verde, ¿no? Que justamente son cámaras ya fabricadas para este tipo de sistemas. Ahí adentro, por ejemplo, están los famosos controladores, ¿ya? Y esos controladores son una especie de llaves de paso, pero eléctricos, que activan justamente el riego automático, ¿no? Del sistema. Tiene que tener una caseta de control, obviamente sí. Ahí adentro pueden ver la distribución de la bomba eléctrica, el filtro, este accesorio negro es un filtro. Cuando hablamos de aspersores emergentes, es necesario sí o sí considerar un filtro, ¿no? Porque como sea, cuando hablamos de aspersores en la agricultura, no consideramos filtros por el tipo de boquillas que tiene, ¿no? Pero cuando hablamos de emergentes, generar este tipo de chorro que se asemeja al aspersor que hace rato les mostraba, de eso les decía, por ejemplo, ese aspersor, el Mamcat, el Super 10, que era de Nanjai, trata de imitar este tipo de distribución. Aquí, por ejemplo, no es un chorro normal, ¿no? Las boquillas generalmente tienen una distribución rectangular, triangular. Es un juego de figuras geométricas que permiten este tipo de distribución. Y obviamente el tema de presión, vuelvo a decir, es muy importante aquí. Yo no considero una presión ideal y estamos perdidos con el césped. El césped es bastante sensible en este tipo
de situaciones porque empieza, vuelvo a decir, amarillo se vuelve, ¿no? Y eso es terrible para el tema de el cuidado del césped. Entonces, necesitamos una consola, ahí está, y este es justamente el programador que les decía que usamos. Yo sé que varios hayan trabajado con esto. Estos programadores son una maravilla, yo digo, porque nos permite hacer la programación, ¿no? Incluso de tiempos. Y esto también varía en el mercado conforme a las características que queramos, ¿no? Puede haber controladores o consolas que son bastante pequeñas, incluso que hasta con pilas funciona, este es con electricidad, pero también nos da esa opción de que funcione con pila en caso de que se vaya la electricidad, ¿no? Mucho depende de los canales o estaciones. Aquí, por ejemplo, puede tener hasta 9 estaciones, ¿no? Hay de 2, de 4, de 6, de 9, de 12. Puede haber varias estaciones. A la vez nos permite hacer la conexión directa de la bomba. Algunas consolas incluso nos permiten hacer la conexión de sensores, es decir, sensores de humedad, de temperatura. De esto les decía hace rato cuando les hablaba de la experiencia de poner aspersores para combatir la helada, ¿no? Justamente podemos poner diferentes sensores, nos permite eso. Incluso pluviómetros, ¿no? Que midan la precipitación del lugar, la humedad del suelo, tensiómetros, podemos conectarlos a este tipo de programadores que nos permitan decir, por ejemplo, yo tengo un riego programado el día miércoles de 6 a 8, pero pasa que esa noche empezó a llover, ¿no? Y llovió toda la noche y en la mañana está húmedo el suelo, pues entonces no necesito que el sistema se encienda. Entonces los tensiómetros, que son herramientas que me permiten ver la humedad del suelo, ya por el movimiento del agua en el suelo, mandan ese dato, ¿no? A estas consolas y la bomba no se enciende ese día, los aspersores no se prenden. Entonces, podemos trabajar incluso a ese nivel de automatización con el uso de estos equipos, ¿no? Ahí está, justamente me permite hacer la implementación incluso de sensores en los lugares que están vacíos en aquí, ¿no? Entonces, ahí tenemos para diferentes estaciones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 estaciones que podemos implementar en el lugar. Es siempre bueno manejar temas de protección. Esto es un protector sencillo, ¿no? El año pasado estaba a $27 esto que evitaba que las bombas se quemaran. Antes de que la bomba se queme, esto es lo que saltaba, ¿no? Entonces era bastante eficiente implementar esto en un equipo, por ejemplo, de bomba eléctrica en este caso, ¿no? Ahí está, eso es una pequeña distribución. De igual manera tenemos un manómetro, tenemos el tema de los válvulas checks, ¿no? El filtro y la bomba conectada al controlador. Ahora, ¿por qué es necesario usar el filtro? Mire, esto, por ejemplo, es en La Salle, esta imagen, ¿no? Es en una ciudad, es la zona sur de La Paz, donde se implementan este tipo de riegos. Pero miren, se está usando incluso agua, ¿no? Potable en el lugar. Obviamente, la institución ha gestionado el uso del agua para este tipo de riego, ya, pero miren, por más que sea un agua bastante limpia, ¿qué es lo que se presenta, no? Los filtros por eso son bastante importantes. En un riego nomás, el resultado era esto, ¿no? Habían pequeños sedimentos, ¿no? En el filtro. Entonces, es necesario implementar filtros. Y cuando hablamos, por ejemplo, de aspersores emergentes, las boquillas son bastante delicadas. Algunos son muy pequeñas, otras son grandes. Entonces, hay que tener bastante cuidado con eso. Es por eso que sí o sí consideramos filtros, incluso de gran tamaño, para su implementación y para el riego respectivo de justamente esas áreas, ¿no? Esto es cuando yo les decía las válvulas, las electroválvulas, que son válvulas que dan referencia a las válvulas manuales, pero son eléctricas, son conocidas como válvulas selenoides o electroválvulas, ¿no? Que en vez de las llaves de paso se conectan estos en los puntos justamente de salida. Se recuerdan que a un inicio les mostré la distribución de la tubería secundaria laterales, ¿no? Donde poníamos incluso un llave de paso manual, podíamos poner el manómetro en ese sector. En este tipo de sistemas se hace lo mismo, pero en vez de las llaves de paso manuales, tipo cortina, las esferas, ¿no? Se ponen estas electroválvulas. ¿Ya? Esa es su función. Entonces, la electroválvula se implementa para un lateral de riego, por ejemplo, donde van a estar 2, 3 aspersores, pueden estar en este sector. Y a la vez se hace un cableado donde se va una tubería, puede ser un politubo incluso, para que sea más resistente, al lado mismo de la tubería secundaria de distribución que va a llegar hasta la caseta, ¿no? Entonces, es bien importante el tema de estas electroválvulas porque ya automatiza el sistema de riego.
Vuelvo a decir, esto no solo lo usamos para jardinería, les estoy mostrando este ejemplo. Cuando hablemos de riego localizado, les voy a mostrar que usamos mucho esto para el tema de el riego por goteo, microaspersores, por ejemplo, ¿no? Se puede hacer una instalación incluso en un sector sectorial y yo puedo distribuir, ¿no? Esta se me va a un vivero, esta se me va a una carpa, esta se me va a una parcela a campo abierto. Entonces yo tranquilamente puedo tener incluso una unidad de control